Bueno, una vez más, como tantas otras veces, en estos años vamos a dialogar con Laura Arévalo sobre todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, pero básicamente experiencias que ha vivido Laura, de encuentros, de seminarios, de la última caravana por la vida que se hizo hasta Basavilbaso desde Rosario el último fin de semana, del encuentro de mujeres, de un seminario de extractivismo, de esta situación que está pasando en torno a la cátedra que dirige Damián Bersenazzi, este doctor que todos conocemos los totorenses porque fue el que lideró aquel campamento sanitario del 2012 que junto con otros 27 campamentos han aportado datos importantes para esta lucha que tienen un montón de personas en todo el país con respecto al tema del modelo de producción, el uso de agroquímicos, las enfermedades que esto estaría generando, el aumento del índice de enfermos de cáncer que se ha dado básicamente en estas regiones. Así que son muchos los temas que tenemos para dialogar con Laura, le agradecemos como siempre. Bueno, Darío, ante todo gracias a vos por la convocatoria y te pido disculpas porque sé que esto venía desde hace mucho tiempo y por una u otra razón no podíamos encontrarnos y ahora ya no podía poner más pretexto. Lo único que se han ido sumando las cosas, ¿no es cierto? De cosas han pasado, ¿no? Así es. Con este tema del medio ambiente en el medio. Vamos a arrancar por los hechos en los que estuviste. A ver, la experiencia que viviste en Andalgalá, ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo se le puede contar a la gente? ¿Qué es lo que sucede en esa localidad donde hay un inconveniente, no con la soja, pero sí con otro producto que contamina el medio ambiente? Exactamente, nosotros decimos que cada zona tiene sus conflictos, ¿no es cierto? La cordillera tiene la megaminería, la minería a cielo abierto, y nosotros la pampa húmeda tenemos entre otros problemas el de la sojización y los venenos, y también a nosotros se nos une el tema de la contaminación de los humedales, que ese es otro conflicto y está siendo bastante grave. Andalgalá, Catamarca, para ubicarnos, es una localidad pequeña que tiene el glaciar Aconquija. Digamos que el glaciar Aconquija es el que es el techo de Andalgalá, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con la minería? La minería se apropia de los glaciales para extraer el agua. Entonces ahí están los conflictos. Andalgalá, la Asamblea del Algarrobo tiene una lucha de 6 años. Sí, son todos habitantes de la localidad, vecinos, maestros, estudiantes, agricultores, porque la zona era de pequeños agricultores. O sea, ahí la agricultura se puede hablar de la nuez, membrillo, higos, frutos, cebolla, ajo, pero principalmente el membrillo. Todos sabemos que Catamarca tiene uno de los membrillos más importantes del mundo, junto con San Juan. Y para que vos te ubiques y la gente se ubique de lo que estamos hablando, ya son 3 los pueblos que desaparecieron a causa de la minería. ¿Y por qué desaparecieron? Porque se les terminó el agua. O sea, si todos nos ubicamos en lo que es Catamarca, es un desierto, ¿no es cierto? Como lo es Mendoza, como lo es San Juan. Si al desierto se le quita el agua, no hay más vida. De hecho, desaparecieron 3 pueblos agricultores. La gente, por supuesto, se tuvo que ir del lugar. ¿Y a dónde se va? A las periferias, a las villas, a las ciudades. Lo mismo lo que nos pasó en nuestro campo, ¿no es cierto? Que con la sojización expulsó al pequeño, al verdadero pequeño, ¿no es cierto? Y esa gente, alguien se preguntó a dónde fue. Esos jóvenes, alguien se preguntó a dónde están. Y ese es el problema que tiene Andalgalá y que en cierta manera separó
a la sociedad, porque la minería promete promesas de trabajo, trabajos que no llegaron, y dentro de la localidad hay fisuras, o sea, la gente que piensa que estos emprendimientos traen trabajo y no es así. Lo que trae es una terrible contaminación. Esta lucha de la gente de Andalgalá llevó 6 años. Ellos todos los días sábado se juntan en el pueblo, en la plaza del pueblo, a reclamar lo que está haciendo la Barri, ¿no es cierto? Porque es la Barri la que está ahí, y Agua Rica, o sea, son estos dos grandes emprendimientos que han devastado prácticamente la región. Si vos llegás a Andalgalá, no lo podés creer, es una cortina de arena cubriendo el pueblo, cubriendo la ciudad. Y lo único que hay es monocultivo de olivares. Y monocultivo, o sea, no solamente está el monocultivo de soja, está el monocultivo de fruta, de árboles, de forestales, y es lo único que tiene Andalgalá, el monocultivo de aceituna, de oliva en muy pocas manos, ¿verdad? Y en estos reclamos, ¿cuáles son los argumentos que se exponen, Laura? Y vos decís que se dan divisiones entre los habitantes. También. Claro, es como todo, o sea, están quienes adquieren el medio ambiente, en este caso es el agua, ¿no es cierto? El agua es el mayor, la mayor problemática que tiene la ciudad es el agua. De hecho, Catamarca, que está a unos 200 kilómetros, hay que ir por la cuesta, ¿no es cierto?, hasta llegar a Catamarca. Nos decían ahí en la asamblea que Catamarca cada 15 días se corta el agua. Cada 15 días se corta el agua porque indudablemente que llega. La problemática llega, no solamente de Andalgalá, sino que ya ha llegado a Catamarca, a la capital. Y se corta el agua 15 días, por ejemplo, y se va racionando, ni hablemos del verano, ¿verdad? Y lo que son los veranos en Catamarca. ¿De cuántos habitantes estamos hablando, Andalgalá? 20.000 habitantes, una comunidad pequeña, muy pequeña. ¿Y el reclamo es a las autoridades locales ahí? El reclamo es a todo nivel, municipal, gobierno, y por supuesto llega a la nación, ¿no es cierto? En estos 6 años ha habido muertos, por ejemplo, que fue impresionante llegar a la iglesia y ver en un gran cartel todos los muertos que hubo a raíz de represión, porque han tenido represión, gente presa, con juicios, multas, penas, todo lo que uno se puede imaginar injustamente, ¿no es cierto? Eso impacta realmente, ¿no? Que en una puerta de la iglesia está el nombre de todos los muertos en estos 6 años. Y cuando llegamos acá a Andalgalá, había realmente el pueblo, la ciudad estaba revolucionada porque se hizo la ordenanza, se hizo la ley para que no haya más megaminería en Andalgalá. O sea que estaba todo muy convulsionado. En esa localidad. En esa localidad, sí. Prohibió la megaminería. Y les da un tiempo para les está dando un tiempo. Ahí donde está la asamblea del Algarrobo es un lugar estratégico porque cortan el camino a los camiones de la minera. No está en Andalgalá, sino en una localidad que está a 10 kilómetros, que se llama Cachiago. En esta asamblea que se juntan todos los sábados, la protesta contempla que no pasen los camiones para a ver, para que nos ubiquemos, todos los días sábados se visibiliza la problemática durante 6 años. Nos decía la gente que, por ejemplo, a veces ha llegado a haber, supongamos, 100 personas. Y otras veces una sola persona dando vuelta alrededor de la plaza.
o sea, la gente llega, se va, en estos años también ha habido un gran desgaste, ¿no es cierto? Porque indudablemente que estas cosas desgastan y mucho. Entonces nos comentaban que han tenido sábado solamente con una persona dando vuelta alrededor de la plaza. Ver, pero la asamblea, sí, que es permanente, o sea, es muy igual a la de Monsanto en el barrio Malvina. O sea, la asamblea siempre estuvo con gente, durmiendo, comiendo, nunca se fueron de ahí y ellos eran los que paraban los camiones. Y el pueblo de Cachiago, que es realmente todo el pueblo se unió para hacer el bloqueo. Para hacer el bloqueo. Está la asamblea, hacen el bloqueo y por ahí es una calle que va a la Conquija. Y por ahí pasan los camiones. ¿Te imaginas lo que es eso? Polvo. Es un avasallamiento terrible. Después llegan a la mina y suponte unos 20 kilómetros antes, cierran el paso y ahí ya es infranqueable, no entra absolutamente nadie. ¿Y vos tuviste el fin de semana posterior a la sanción de la... Estuvimos, fuimos con mi esposo, en ese preciso momento, era entrar a Andalgalá, a los negocios y la gente con la radio prendida, los diarios, la gente en la calle, todos hablando de lo mismo. El intendente de Andalgalá dijo, yo no puedo dejar a Andalgalá sin agua. Entonces hizo esta ordenanza. ¿Y hay agua potable allí? No hay agua potable. Esas son las contradicciones, ¿no? Que como una minera internacional con monopolios tan altos, tan grandes, la localidad tenga lo mínimo indispensable, como es el agua, que tiene que ser un derecho humano, ¿verdad? O sea, esas son las contradicciones, ¿no? Que vos decís, ¿cómo puede ser? Nos hablan de que van a traer cosas... Claro, entre comillas, este avance o esta mejora en la economía de la localidad... Que no hay mejora, no hay ninguna mejora. Lo único que hay es... devastación, contaminación y otra cosa más. Por ejemplo, la gente de la asamblea... ¿Cuáles son los minerales que allí extraen? Oro. Pero no es solamente el oro, todo lo que se llevan. Y se pesa y se controla no en la Argentina, no en San Lorenzo, porque salen de San Lorenzo. No se controla ahí. Todo se controla recién cuando llegan a Europa. Acá se llevan todo, hasta los minerales más preciosos, aparte del oro y el agua. Millones y millones y millones de litros de agua por día. Por ejemplo, a nosotros nos dicen, lo digo en tono de broma, arreglar el cuerito de la canilla y trata de no bañarte mucho. Si vieran los millones de agua por día que se lleva una minera, ¿no? Y a nosotros nos dicen que arreglemos el cuerito de la canilla. De hecho hay que arreglarlo, sí, pero por otro lado damos vía libre para que los barcos se lleven. Acá vienen por el oro, así. ¿Y qué le queda a la localidad? Bueno, a la localidad lo que le queda es la contaminación. ¿Y el intendente en este caso, un cambio en la gestión que ha pasado esta modificación o no? Y bueno, indudablemente que la lucha de 6 años tuvo presiones, ¿no es cierto? También se empezaron a ver, al igual que acá, los problemas en la salud, porque tiran venenos y aparte químicos, y aparte otra cosa, hace 3 años que en Andalgalá no llueve. Porque la minera no quiere que llueva, porque si llueve es un día menos de trabajo. Mirá lo que es la perversidad, ¿no es cierto? Entonces a la noche tiran la ingeniería geológica que se hace ahora, la ingeniería de que cambian el clima.
Entonces, con aviones tiran químicos para cambiar el clima, y hace 3 años que en Andalgalá no llueve. Mirá lo que te estoy diciendo. Y otra cosa más, eso es lo que nos decía la gente del Algarrobo. Y una de las cosas que hizo que se modificara la ordenanza y que se prohibiera la minería es que la Conquija está apolillado, como apolillado. Entonces tienen mucho temor que si de pronto llueve, 100 milímetros que llueva en esa zona, barre Andalgalá. Mirá lo que te estoy diciendo, eso es lo que nos decía. Entonces, como está ese peligro latente, es que frenaron. Exacto. De esta manera la prohibición es total. Total, sí, es total. Total. No, de hecho, nosotros estábamos en la asamblea, porque está el bloqueo, ¿no? Y una puertita y ahí está la calle. Sí. Y entonces nos decían, miren, dice, pasan las chatas, ¿no es cierto? Las famosas 4x4, grandes, enormes. No sabía si eran narco o eran de la minera, es lo mismo, ¿viste? Y pasaban, y nos decían, mira, están como locos. Sí. Así que la experiencia desde lo humano que trajiste es fuerte. Muy fuerte, porque estar ahí, tienen una radio, que ellos me hicieron un hermoso reportaje, después vas a ver las fotos. Y hablando desde dos conflictos, ¿no es cierto? Desde la minería y desde la sojización nosotros, ¿no es cierto? Que ustedes en esta región del país. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos agua, mucha, pero tenemos un río Paraná contaminado con glifosato y tenemos la producción que se hace en los humedales. Por eso es urgente que se haga la ley de humedales, que no la quiere hacer el Congreso. La agroindustria no permite que se haga esa ley, precisamente. ¿Qué significaría esa ley? ¿Cuál es el argumento por el que no? Esa ley, ¿sabés de dónde sale esa ley? De Entre Ríos. Ahí se hizo el proyecto, porque cuando empezó todo, haciendo un poquito de historia, ¿no? Y alejándonos un poquito de Andalgalá, después vamos a volver, cuando comenzó la lucha de Gualeguaychú por Botnia, ¿te acordás de esos años, no es cierto, que estaba De Angeli? Bueno, todo, Botnia, indudablemente que Botnia es terrible, ¿no? Para nosotros, para el río Uruguay es tremendo. Ahora Corriente quiere poner una enfrente de Goya, o sea que el tema de las papeleras, no de la papelera, sino de hacer la pasta, ¿no? Pero claro, se ponen a la vera de los humedales, en este caso el río Uruguay. Cuando surge lo de Gualeguaychú, claro, surgió Botnia, pero también surgieron otras cosas. Y muchos ambientalistas, por ejemplo los de Colón, empezaron a preguntarse, ¿y el glifosato y los agroquímicos qué? Se dieron cuenta que el río Uruguay estaba contaminado no por Botnia, sino por los agroquímicos. Y ahí se dividieron los asambleístas, porque muchos eran productores, entre ellos De Angeli. Y ahí se dividieron porque saltó el tema agroquímico y nosotros decimos, ¿cómo? Estamos luchando por Botnia, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Lo que se ha hecho en Entre Ríos es perverso en cuanto a agroquímicos. Ahí saltó, por estudios que hizo el CONICET, que el río Uruguay estaba contaminado, no por los Botnia, sino por los agroquímicos. Toda la cuenca del río Uruguay. Ahí la asamblea de Colón, que se separó de Gualeguaychú, empezó a hacer el proyecto para proteger los humedales. Te estoy hablando desde el 2007, 2008. Mirá cuántos años han pasado. 8 años. Y todavía la ley ingresó al Congreso Nacional, que todo el PRO, incluido De Angeli, no quieren que se haga. ¿Y ese proyecto qué contempla? Contempla la protección de los humedales. ¿De qué manera? Bueno, que los emprendimientos industriales
no contaminen los humedales, no se produzca en los humedales, que eso es perverso porque los humedales, y nosotros lo estamos viviendo con todas las inundaciones que estamos teniendo. No son obras, es el cambio climático que se ha instalado y el desastre que hemos hecho en los humedales, las canalizaciones perversas que se han hecho. Pero la naturaleza siempre va a jugarnos en contra, por más obra que hagamos. Y la ley de humedales está parada, la mayoría por el PRO, Villalonga, que es de los Verdes, de Angeli, terrible de Angeli, que estuvo en una asamblea tan importante como la de Gualeguaychú, que haga esto. Bueno, contradicciones de la política, ¿no es cierto? No, yo no he ido a muchos talleres, a muchos encuentro nacional de la mujer. He ido solamente a 5, son muy poquitos los que he ido. En ese tiempo yo estaba trabajando como profesora de danza en la municipalidad, entonces fui al de arte. Pero después, ese fue el primero que se hizo en Rosario, invitada por Irma Plano, que es Irma Fernández, que es una precursora de esto de ir a los encuentros. Fui invitada por ella y cosa que se lo agradezco, ¿no? Porque siempre dicen que hay un antes y un después de participar en los encuentros. ¿Y a vos te pasó eso? Sí, me pasó totalmente, porque el segundo, también invitada por Irma, al cual le agradezco infinitamente, fui ya con la problemática de agroquímicos, ya que fue en el 2007. Ahí vos empezaste a trabajar Ya había renunciado a la municipalidad, como en el ballet. Sí. Mirá vos de qué cosa, de qué punta, qué otra, ¿no? Y ya iba con la problemática de fumigaciones, pero no sabía lo que era. No sabía que la tenía a la vuelta de mi casa. Ignorante total en lo que era el tema de fumigación. Ni sabía lo que era un mosquito. Nada, absolutamente nada. Pero como ya tenía mi suspicacia con respecto a las fumigaciones, por un médico que había escuchado hablar de ellas, y por los problemas respiratorios, yo tenía muchos broncoespasmos, entonces me empecé a... Digo, ¿qué le pasa? Nunca he tenido un ataque de alergia y ahora hace cosa de venir a Totoras. Yo tenía 30 años cuando vine a Totoras. Y en estos años, después del 95, cuando empieza la siembra directa, empecé a tener problemáticas respiratorias, sobre todo broncoespasmo. Y un médico me dijo, él fue el que me dijo, mira, dice, ¿vos estás cerca de las fumigaciones? Sí, le digo. No sé, le digo, ¿por qué? ¿Dónde vivís? En un pueblo, le digo. Y claro, dice, averigua lo que son, me dijo. Y cuando me invitó Irma me fui con eso, averigua lo que son, averigua lo que son, averigua lo que... Y digo, fui al encuentro y fui a los talleres, porque lo más importante de los encuentros son los talleres, lo más importante. Digo, bueno, ¿dónde aprendo? Me voy a ir al de la marcha. Sí, totalmente. La marcha es para visibilizar las problemáticas, ¿no es cierto? Pero los talleres es donde uno aprende y donde se crea la conciencia. Entonces yo digo, bueno, me voy al de medio ambiente, porque el único que me puede sacar de esto es ir a medio ambiente. Y me anoto en medio ambiente. Cuando me tocó presentarme a mí, que vos te presentás de dónde sos, tenés que decir por qué estás ahí. Yo tontamente digo, bueno, yo vivo en una comunidad rural y vine acá porque quiero saber lo que son las fumigaciones. Esa fue mi presentación. Y veo que alguien me pasa un papelito, por así. Era un papel con 16 preguntas. Miro quién me pasa, una señora, me saluda, yo la saludo. Después nos vemos al final del encuentro, donde yo tenía la cabeza que estaba a punto de estallar, porque de golpe me encontré
y supe lo que eran las fumigaciones. Había ingenieras agrónomas, había biólogas, todas mujeres biólogas. Había una chica que había estudiado en Australia lo que era el biodiesel, el biocombustible o el agrocombustible que se nos venía encima. Y ella planteaba alimentos o gasolina para los gordos, dijo. Y ella, estando en Australia, estudió lo que eran los agrocombustibles o biocombustibles. Una mujer de Río Cuarto. Bueno, ahí yo me di un mazazo, fue realmente un mazazo. Cuando salimos, me dice María, dice, yo te doy este papel, cuando vos llegues a... Era María Godoy, una de las madres de Ituzaingó, Córdoba. Era María Godoy. Ver madres con hijos con leucemia, es decir, mi hijo murió de leucemia por los agroquímicos, por tener agroquímicos al lado de mi casa, por tener fumigadoras al lado de mi... No, para mí fue algo... ¿Y ese encuentro fue en Rosario? En Jujuy. En Jujuy ese. En Jujuy. Fueron 3 días que yo no fui a ningún lado, porque algunos decían, vamos acá, vamos allá. Yo me quedé ahí, investigué todo lo que me daban, lo leía, la cabeza mía me dolía terriblemente, yo dije, pero ¿dónde he vivido? Que no supe de esto. ¿Dónde he estado? Cuando vine acá a Totoras con esas 16 preguntas, las guardé en un cajón, porque fue tal el impacto que tuve que no podía hacerlo, ¿viste? No. Lo guardé en un cajón y pasaron 3 meses. Y abrí el cajón y digo, yo tengo que hacer algo con esto. Y ahí empecé. Empecé y fui y hablé con todos los médicos, con el juez de falta, el INTA, que fue cómico en el INTA porque el director me decía, debería. Yo digo, ¿cómo debería? ¿No tendría que ser? Llegué al consejo con todas esas preguntas. Que ahí donde empieza a discutirse. Y ahí donde empezó un poco todo esto, que presiones, las problemáticas que hubo, los retrocesos, una ordenanza de 500 metros que después se llevó a 100, una toxicóloga que vino a avalar los venenos y que prohibió que se hicieran preguntas. Debates que se siguen dando hoy. Una toxicóloga que fue aplaudida con un montón de interrogantes, ¿no es cierto?, y que avaló que se hicieran estos 100 metros, estos nefastos 100 metros. En fin, muchas cosas que, bueno, eran otros años, ¿no es cierto? Ha cambiado mucho. En estos últimos 10 años se avanzó. A mí siempre te subestiman y te dicen, y me lo han dicho acá en Totoras, ustedes no tienen estudios. Hoy sabemos que los estudios están. El último fue el que hizo la UNR sobre el glifosato en agua y que es neurotóxico. En este momento están estudiando gente de España, en el CONICET ha venido a estudiar el 2,4-D en el agua, todos los estudios los de Carrasco, ¿no es cierto? Carrasco, cuando hizo ese estudio, era director del CONICET, tuvo que renunciar, fue defenestrado, acá en la Argentina fue defenestrado, y en Europa el estudio de Carrasco es el más importante de todo. Seraldín, también el impacto que hizo con los ratones expuestos a glifosato, como por ejemplo las hembras adquieren tantos tumores, las mujeres más tumores, los hombres menos. Ese fue el estudio impresionante que hizo este gran genetista que trabaja en la UNR y que está 6 meses en California y 6 meses en la Argentina. Y ahí todo eso lo aprendí en el encuentro de mujeres. Yo quiero decir que el encuentro de mujeres es un espacio maravilloso, horizontal, de consenso, donde se dan todas las problemáticas de género. Y que lo más importante
más allá de estos conflictos que se suceden mediáticos, ¿no es cierto?, porque indudablemente apuntan a eso, no es menor que más de 70.000 mujeres se hayan encontrado. No te olvides que muchas de las leyes, por ejemplo, la paridad de género, la ley del casamiento igualitario, salieron de los encuentros, de las conclusiones, y muchas leyes de salud, de salud mental, porque, ojo, que son 64 talleres hubo este año. No es todo aborto, hay talleres que son importantísimos, el de política, el de gremio, el de mujer y violencia, mujer y salud, mujer y tercera edad, mujer y medio ambiente, al que yo trato siempre de participar. Mira, yo al finalizar el encuentro el taller, me encontré con una mujer de Colombia. Sí. Que había participado, y llegué tarde a la marcha por charlar, preferí quedarme a charlar con ella. Ella era de Colombia, había participado porque en este último congreso se dio que vinieron mucha gente, muchas mujeres de Brasil, de Paraguay, de Colombia, había una mujer de España en el taller nuestro, una antropóloga, que se fue impactada con el tema de los pueblos fumigados. Y bueno, la mujer de Colombia me dijo, porque uno se desespera y a lo mejor quiere ir a muchos talleres, pero es imposible, ¿no es cierto? Y esta mujer me dijo algo que me quedó grabado, dice, vayas al taller de que vayas, es lo mismo. Todos están atravesados por el neoliberalismo. Y ahí es donde surgen las problemáticas. Y dice, yo no vivo en Colombia, vivo en Bolivia, dice. Si yo voy a Colombia, tuve que irme de Colombia porque si voy a Colombia me matan. Por su nivel de protesta, por el narcotráfico. Dice, tuve que refugiarme en Bolivia porque en Colombia no puedo vivir, porque denunciar a un narcotraficante en Colombia, sos persona muerta. Y nos quedamos charlando otras cosas, ¿no es cierto? Y llegué tarde a la marcha. Y lo que te puedo decir del encuentro nuestro, que había mujeres de Andalgalá, en el de medio ambiente, de Santiago del Estero, presentando la terrible problemática que está pasando en Santiago del Estero con Manaos, donde se están, nos decían las mujeres, que si van a desalojar, suponte, 3 familias, van 300 policías y gendarmes. O sea y destruyen todo, los animales, nuestras casas, nuestras pertenencias, golpean a nuestros maridos. ¿Están reclamando por la planta de Manaos? No, porque Manaos está desalojando a la gente. ¿Para hacer qué? Para hacer plantaciones de soja. Manaos. Manaos. O sea, no tiene nada que ver con sus productos. No tiene nada que ver. No. Desaloja a los campesinos y tanto el poder de gobierno como los municipales, como la policía, la gendarmería, están con estas personas que son los que desalojan a los campesinos. Lo que están sucediendo en Quimilí, Banderas, Añatuya. Había una mujer de Añatuya que le habían matado 290 cabras y estaba en el encuentro. ¿Encuentran allí en esos talleres a estas mujeres que van a reclamar lo que les está pasando? En términos de medio ambiente. De medio ambiente. Y también estaba planteado lo que sucede aquí en otra zona con el tema de los sí. ¿Y había de varias localidades? Había de la gente de San Nicolás con el problema de Atanor. Vos viste que Atanor está prohibida en este momento porque el reclamo fue la muerte de una nenita de 6 años de leucemia, pero Atanor tiene varios muertos en su haber. Pero este último, en una niña, aunque no es la única, fue el desencadenante.
porque Atanor y todas las agroquímicos, incluida creo que una de, no sé si de AFA o de AFA San Genaro, tienen en San Nicolás. ¿Por qué están ahí? Por el río. Por eso necesitamos la ley de humedales. Nada más ni nada menos que por el río. Y Atanor, que un ingeniero agrónomo de acá de Totoras me dijo, tenés que ir a Atanor, vas a ver los pececitos de colores que hay. Atanor tira en crudo toda la contaminación al río de San Nicolás. Bueno, ahí hay una asamblea por la vida de varios años de lucha y han reclamado por los muertos. Ahora hubo un amparo y un juez lo prohibió. ¿Prohibió? No lo prohibió, sino que paró hasta tanto no se sepa por qué se han producido estas muertes. Pero es devastador lo que sucede. Por ejemplo, nosotros en San Lorenzo tenemos a Dou, tenemos a Cargill. ¿Qué es lo que se discute? ¿Qué vislumbran como futuro, como solución? ¿A dónde ven el final de esta historia, Laura, en estos talleres? Cuando se ponen a discutir, cada uno con su problemática, sabiendo que después cuando llegan a las localidades la realidad sigue siendo imponente del otro lado, ¿no? En términos de crecimiento, en términos de proyecciones incluso que se hacen desde el actual modelo de producción, que cada vez lo proyectan más lejos y más grande y con más rentabilidad, y ahí están ustedes, los grupos que están luchando, predicando otra cosa. ¿Qué ven? ¿Qué ves? Sí, la verdad que es complicado porque los conflictos son tremendos, porque por ejemplo también había mujeres del Valle de Río Negro con el Franklin, que es otro tema que se nos viene. Por ejemplo, ¿qué pasó en Río Negro, en el Valle? Primero se bajó la producción. Ahora tenemos, por ejemplo, frutilla de Polonia, más precisamente de Chernobyl. Fíjate lo que estamos diciendo. Pero al productor de la manzana y de la pera se le hizo bajar la producción. Entonces, ¿qué están haciendo los productores? Alquilando esas tierras al Franklin. O sea, extraen de abajo de la tierra, muy muy abajo hay rocas, las desarman y sacan el gas. Pero lo más terrible no es eso, es la basura, los basureros que quedan en esa tierra que después no sirve más para la producción del valle. Estamos hablando del Valle de Río Negro. Terrible. Y bueno, lo que pasa en el encuentro es que es la información, porque lamentablemente los medios sacaron esa farsa de las peleas, de las pintadas. Se pintó en tribunales, sí, se pintó. Pero nadie dijo que en tribunales están todas las denuncias por mujeres golpeadas, asesinadas, cajoneadas, y que no dicen absolutamente nada de eso. Pero no, las pintadas de tribunales fue lo más. En tribunales había una carta de una madre donde habían matado a su hija travesti, de la manera que la mató la policía. La denuncia está ahí en tribunales. Esa madre no pintó tribunales, solo hizo una gran carta y la puso en la puerta. Ahí no fue el periodismo, y perdóname, yo sé que vos estás del otro lado. Ahí no fue el periodismo, no, eran las pintadas de las mujeres de Quebracho que van todas, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que sabemos que también hay dentro del encuentro mujeres que van al choque, pero es mínimo, es mínimo. No era necesario tirarle ni bala, ni nada por el estilo, porque es un grupo muy pequeño, muy minúsculo, que es ya casi folclórico eso, mirá. No son las 70.000 mujeres, es otra cosa, porque la antropóloga que vino de España, que se llevó toda la información sobre Pueblo Fumigado, no pintó ninguna pared, ni habrá ido a la marcha siquiera. A ella lo único que le interesó es la información. Ahí no hay ningún periodista de las cadenas importantes como las corporativas, no vamos a dar nombres, las corporativas. No, Canal 3 y Canal 5. Canal 3 y Canal 5. Lo que permitieron ver a la gente que ve Canal 3 y Canal 5 son Canal 3 y Canal 5 no
nos informó sobre lo que sucede en Santiago del Estero, lo que sucede con las mujeres del Valle, de Río Negro, las mujeres de Salta, nosotros, el Santa Fe, el sur de Santa Fe, donde más cáncer hay, y lo ha dicho estudios de la universidad. Ahí no están Canal 3 ni Canal 5, como vos los dijiste, ¿no? Pero claro, estaban todos esperando en la iglesia, que eso ya es casi folclórico, porque inclusive la marcha, la verdadera marcha, no pasó por la iglesia, pasó por un costado. Laura, bueno, de ese encuentro nacional de mujeres a un seminario de extractivismo, justamente en la Universidad de Medicina, que por estos días también está en el medio de algunos debates. Sí, bueno, en el seminario de extractivismo se hizo, sí, fui invitada por ATE. Sí. Hay una compañera, Mariel Galarza, que es del grupo de la campaña Paren de Fumigarnos, y ella me invitó a este seminario, quise ir, me parecía que era muy interesante. ¿Cuál era el objetivo principal? Bueno, todas las problemáticas extractivistas, por ejemplo. ¿En las cuales también está incluida este modelo de producción? Totalmente, sí, ¿no? Total. Es extractivista porque el modelo sojero agroindustrial, ¿qué extrae? El agua, la tierra, el aire. Mirá, fíjate vos, ¿no? La gente de Andalgalá dice el agua vale más que el oro. Y nosotros decimos el agua vale más que el oro verde, que es la soja. Y todo monocultivo. Porque, por ejemplo, los monocultivos forestales en Misiones también están comprometidos, las verduras, los cítricos. Todo lo que es monocultivo, todo lo que es transgénico lleva venenos. Todo lo que es transgénico lleva venenos. Y de eso precisamente se habló en este seminario que se hizo nada menos que en la facultad, donde fue gente maravillosa y muy comprometida, como, bueno, la gente de Andalgalá estaba, compañeros de Andalgalá, de la Asamblea del Algarrobo. Estaba el ingeniero de Sousa, que es un ingeniero agrónomo, muy comprometido con el tema de los agroquímicos. Él tiene el REPAL, que es donde se hacen todas las denuncias sobre transgénicos y agroquímicos. Otra de las leyes que se quieren modificar es la ley de residuos peligrosos, porque nosotros sostenemos, no nosotros, los que estudian, ¿no es cierto?, se sostienen que los agroquímicos tienen que estar amparados en la ley de residuos peligrosos. Se quiere modificar. ¿Por qué? Porque la cantidad de de bidones que existen, ya no se sabe más qué hacer, no saben más qué hacer. Entonces quieren, de hecho hubo una maratón en Totoras y se demarcó con bidones, ¿no? Sabiendo que hay una ley de residuos peligrosos, que se quiere modificar, vuelvo a repetir, porque ya no saben más qué hacer con los bidones de agroquímicos. Según el REPAL, el ingeniero de Sousa dice, ojalá alguna vez pudiese venir a Totora esa gente, ¿no? Que son los que necesitamos realmente escuchar. Te dice que los bidones tienen que volver al lugar de origen, a donde uno los compró, a donde el productor lo compró. Pero ¿qué pasa? Antes se quemaban. Por las organizaciones sociales se descubrió que quemarlo es lo más nefasto que puede suceder. Se enterraban, algo que también es nefasto. En este momento se muelen, se hace un reciclaje, entre comillas, vamos a reírnos porque, bueno, para llorar, se hace un reciclaje, sí. Se llevan por la ruta Rosario, se muelen y con esa molienda se hacen los vasitos, los platitos, las cucharitas para los niños. Terrible, algo que no se tiene que hacer, que no se puede hacer, pero en nuestro país es bastante particular, ¿no? Se reciclan
y se demarcan maratones nocturnas. Y los más pobres, estamos hablando de, vos has ido al Chaco, ¿no es cierto?, Formosa, Santiago del Estero, donde no hay agua, se los dan a la gente para que recolecten el agua. De hecho, en Larguía hace unos años se hacía. La gente iba, se tiraban en el boulevard, en el basural cuando estaba en Larguía, la gente de Larguía iba, o los mismos del basural que iban a juntar, se llevaban 2 bidones y recolectaban el agua. Eso sucedió acá, no hablemos del Chaco, ni de Santiago del Estero. Por suerte las organizaciones sociales que dicen que somos fundamentalistas, que somos locos, que hablan, eso ya no sucede más. No sucede más, por suerte eso. Acá por lo menos no se fumiga la escuela de Larguía al lado de la escuela, pero en el patio de la escuela al lado de la hamaca, pero los bidones no. Pero después tenemos esos hechos, como el sucedido, yo lo vi porque estaba enfrente de mi casa, ¿no?, que realmente llaman la atención. Porque no tienen por qué saber lo que son los residuos peligrosos, porque nadie va a leer la ley de residuos peligrosos, que es una ley nacional. También hay una ley de agroquímicos, la misma de los ingenieros agrónomos, no de los pueblos, sino de los ingenieros agrónomos, tienen sus leyes con respecto a ese tema. No lo cumplen, pero ese es otro tema. No tienen por qué saberlo, pero yo creo que uno es adulto, ha pasado por una universidad o escuela, lo que sea, y tenemos que tener sentido común y ser creativos. En eso, en el arte, yo que soy profesora de danza, somos muy creativos, ¿no? El arte te vuela la cabeza un poco y nunca harías una cosa de eso. Yo lo consulté ese tema a uno de los organizadores, justamente a Ricardo, y él me dijo que no hubo ninguna intencionalidad y que pertenecían a productos para tambos. Está bien, es bueno saber, está bien. Y que eran bidones que se lo había dado un vendedor de productos para tambos. Está bien, está bien. Exacto. Pero paralelamente está este tema que el Congreso quiere, más precisamente Basterra, el diputado Basterra de Formosa, que es del Frente para la Victoria, ingeniero agrónomo, es el que quiere modificar la ley de residuos peligrosos para dar vía libre a todos estos bidones que pululan por todos los pueblos. Bueno, en ese seminario de extractivismo también había gente del SENASA, que le planteamos por qué el SENASA todavía aprueba productos prohibidos como el endosulfán. ¿Por qué no se compromete el SENASA con todas las problemáticas que hay con los agroquímicos? ¿Por qué en este momento el SENASA no interviene en Arroyo Leyes? Es una localidad muy cerca de Coronda, donde se está fumigando. En Arroyo Leyes hay una escuela, al lado hay una producción de frutillas, y se está fumigando con un cóctel de productos prohibidos. Eso ya lo había dicho Carrancio. ¿Te acordás que Carrancio vino? Sí. Bueno, yo tuve oportunidad de escucharlo a Carrancio en Federación Agraria y habló Carrancio en esa disertación que dio, habló de los productos prohibidos que le ponen. Qué contradicción, ¿no? Carrancio tendría que... de los productos prohibidos que le ponen a la frutilla. Y Claudia Nigro, ¿te acordás que le dije? Sí. Claudia Nigro, ¿te acordás que nos dijo no coman por favor frutilla? Porque tiene un cóctel de productos, los más prohibidos, los que ya no se están usando, y el SENASA lo permite. Bueno, esas preguntas se le hizo al SENASA y no supo qué responder. Igual cuando vino el SENASA acá a Totoras, y cuando habló una mamá del barrio La Rural, que ahora han puesto el agua potable, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla. Que se le había muerto el hijo, tampoco supo qué responder el SENASA, me acuerdo en ese momento. Me acuerdo que tampoco, en este momento, en plena facultad de medicina, el SENASA no supo responder por qué todavía hay productos que están prohibidos y ellos lo avalan.
solo para que se terminen los stocks. Y también había un delegado de Cargill y se le comentó, salió a la luz el tema de los camioneros muertos por fosfina. Tampoco supo qué responder el delegado de, no sé qué hacían ahí realmente, porque no supo qué hacer, por qué los camioneros se han muerto por la fosfina y por qué aún se pone fosfina en los silos para curar, entre comillas, los granos. Fíjate que compañeros nuestros, Horacio Brignone, está amenazado de muerte, él y su familia, porque en AFA de María Juana murió un obrero, él lo denunció y ahora está amenazado de muerte, él y su esposa y sus 2 hijos. Salió este tema también a la luz con el delegado y se les dijo, ¿qué es lo que está pasando con la fosfina? Está prohibida, se prohibió y la siguen usando, habiendo muertos y gente amenazada por denunciar. O sea, los delegados, los gremios, también suceden los de magisterio, no solamente están tienen que luchar para el aumento de sueldo, también están estas cuestiones, el de la salud, de los obreros, de las maestras fumigadas, y que en ese tema no se toca, no se habla. De todas formas, en eso AMSAFE ha elevado varios comunicados con respecto al tema de las maestras rurales. Se sí, ha sumado incluso a la sí, una parte de AMSAFE, una parte de AMSAFE, una parte. La otra está Confederación Agraria, no lo olvidemos de eso. Bueno, y en el extractivismo también estuvieron gente de Buenos Aires, del CONICET, fue muy importante. Bueno, y por supuesto las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales que son las que vos me decías, ¿qué hace uno con todo esto? Y bueno, es la lucha, es la resistencia. Cuando salimos del encuentro de mujeres, después de estar en el taller de medio ambiente, bueno, uno se empodera de todos esos conocimientos y después algo tenés que hacer. Venir a tu pueblo, a donde están los conflictos, algo hay que hacer, porque si no fuiste a pasear, fuiste a pasarlo lindo, a hacer... Pero hay que luchar, hay que involucrarse, con ese conocimiento, que son de las bases, que son realmente... Había en el taller de mujeres, había una médica pediatra de Gualeguaychú, y con la médica pediatra, que eso impactó a la antropóloga de España, hablamos de los agroquímicos en la leche materna. Nada más ni nada menos. Que fue algo que impactó a la antropóloga y dijo, me voy con un montón de cosas que cuando vuelva a España, se quedaba por 6 meses acá en la Argentina. Y ahora está en el de Bénica. En el de Bénica se queda 15 días en la granja Naturaleza Viva para investigar sobre los orgánicos, sobre los productos orgánicos. Coincidimos con la mujer pediatra de Gualeguaychú sobre los agroquímicos, porque lo tiene la madre. Sabemos que muchos de nosotros, si a nosotros nos hacen estudios, si por ejemplo viene la Universidad de La Plata con Damián Marino y nos hace los estudios de plaguicida, casi todos nosotros vamos a tener. Entonces la mamá que da de mamar también lo tiene. Preguntale a Rodríguez, ¿te acordás de Rodrigo de Domingo? Lo que pasó con su chiquita. Coincidimos con esta mujer sobre, si bien sabemos que lo más sagrado, ¿no? Lo más sagrado es la leche materna, lo más sagrado. Si ya se llega hasta tal punto de contaminación de que la leche materna tenga agroquímicos, estamos mal realmente. Y en el Ministerio de Salud eso se sabe, porque el informe ya está, el informe científico. Pero ¿cómo haces para que llegue al ministerio? Están preocupados por el dengue.
pero no por otras cuestiones que son ni con la epidemia de cáncer, por ejemplo, que hay en los pueblos rurales. Y eso lo viví yo, que tuve quimio, y la mayoría éramos de pueblos rurales. Y mi oncóloga me dijo, ay, las fumigaciones, ¿qué hacer con ese tema? Y yo digo, hagan algo ustedes, hablen. Claro. Salgan de la corporación y empiecen a hablar. Y se ríen, porque saben que no pueden. Vos fíjate las contradicciones. Bayer compró Monsanto. Y en Bayer, en Alemania, donde es Bayer, que es de Alemania, porque Bayer viene con los productos químicos desde la Primera Guerra Mundial, prohibieron los transgénicos. Pero fíjate que, volviendo al encuentro de mujeres, la antropóloga ya había estado en la Argentina hace 7 años atrás. Y dijo, lo que más me impactó en este viaje es el paisaje. Lo que vi en el paisaje es un páramo. No hay árboles. Viniendo desde Buenos Aires hasta Rosario, hasta, toda pampa húmeda, y nosotros lo vemos también, y esta época cuando viene el viento con tierra, por eso son tan importantes las cortinas forestales. Se hablan de obras, y los árboles. Bueno, planten árboles, hagan cortinas forestales como había antes. La cortina forestal, porque vamos a entrar un rato en el tema de la ley que se están reclamando, la que se reclamó en la caravana que terminó estos días, que fue de Rosario a Entre Ríos. A ver, ustedes están pidiendo una nueva ley, una modificación a la ley. Concretamente, en la práctica, ¿qué es lo que debiera pasar en base a lo que están pidiendo, Laura? Bueno, en este momento la modificación de la ley, porque la ley está, ¿no es cierto?, está desde el año 95. Y también tenemos una ley nacional de medio ambiente, ojo. Y también tenemos una ley de residuos peligrosos donde se puede, estos temas están. Pero viniendo a nosotros, a nuestra zona, la ley de agroquímicos, no de fitosanitarios, mal llamado fitosanitario. ¿Por qué esa diferencia, Laura, para que todos... Porque no sanan nada, no son sanitarios, son venenos, es lo que nosotros sostenemos. Por eso es una gran falacia eso de fitosanitarios. Como por ejemplo ahora en Totoras hubo una encuesta donde se le dijeron a los chicos, no se fumiga, se pulveriza. Algo que la jueza de falta también lo dijo en el consejo. No es fumigación, es pulverización, como si fuera con agua la pulverización, ¿viste? Es fumigación. No cambiemos los términos para que sea menos suave. Y más, son biocidas, matan la vida, incluida la de nosotros. Porque somos mamíferos y somos parte de la naturaleza. Si matan la flora, la fauna, los mamíferos, nosotros, lo que nos está pasando con todas las enfermedades que tenemos, no solamente cáncer, que sería la más grave, ¿no es cierto? Problemas respiratorios, hipotiroidismo, por ejemplo, Totoras tuvo en el campamento sanitario lo más alto hipotiroidismo, pero ahora se ha descubierto el Parkinson, eso se descubrió en Francia. Nada más ni nada menos. Y el tema de la celíaca, lo de las harinas, también están comprometidos con los agroquímicos. O sea que no solamente son muchas, el autismo, otra de las investigaciones, y esto no lo digo yo, ojo, esto sale de las universidades, y todos dan con los agroquímicos. Las malformaciones ya conocidas, ¿no es cierto? Y no lo digo yo, porque ese ingeniero agrónomo que una vez me dijo en el Centro de Cultura, ustedes no tienen estudios, está muy equivocado, los estudios están, y cada vez son más, el último fue el del Parkinson, el último, ahora con los agroquímicos, ahora se está estudiando la celíaca por las harinas, los transgénicos. Es mentira que aumentan la producción, aumentan los venenos. Lo que menos aumentan son los rinde y la producción, aumentan los venenos.
Bueno, y las enfermedades. Laura, con todos estos datos que ustedes aportan, que entregan, que información que suman, están buscando una nueva ley. Claro, bueno, precisamente... Que no es justamente la que se debatió el año pasado en la Cámara de Diputados de la provincia. Esa ley está todavía esperando. Y ya se va a terminar, porque ya se termina... Pierde estado parlamentario. Y sí. Son 800 metros. La de esta mujer Bertero, no, ya esa caducó. Caducó. No, porque... La que piden ustedes, una ley en la que estarían convencidos de que su reclamo estaría entendido. ¿Qué comprende? Bueno, 800 metros libres de toda fumigación, incluida la banda verde, porque ellos te dicen, y es banda verde, la puedo usar a 50 metros. No, no. Sí, el INTA dice eso. No. Mucha gente del INTA dice eso. No, es un resguardo, la gente necesita un resguardo. Por algo, cuando se fumiga al lado de la gente lo más común, ¿no es cierto? Porque no pensemos en el largo plazo, sino pensemos en lo inmediato. Lo más común te va a agarrar astas, te va a agarrar gastroenteritis. ¿Cuántos en época de fumigación a la gente de Totora le agarra gastroenteritis y en el instituto dicen es un virus? ¿Qué virus? Si estamos en plena época de fumigaciones. Bueno, porque ahí también hace falta que los médicos de nuestras localidades indaguen un poco más. Nosotros en este encuentro que hicimos en la caravana en Basavilbaso había no juzgo, había un médico neurólogo. Hace falta que indaguen más. Había un médico neurólogo, el doctor Sanfilippi, y dio un pantallazo de las enfermedades que producen los agroquímicos. Estoy hablando de un neurólogo. Y él fue el que también dio el informe de que es neurotóxico el glifosato. Y estoy hablando de un neurólogo, no lo digo yo, Sí, vos estás trasladando porque estás en un montón Exactamente. de lugares donde va la gente e informa, ¿no? Como hay otros cientos de seminarios que se reúnen a analizar las bondades del modelo productivo. Cuando estuvimos en el encuentro, seminario, habló el secretario de la producción de Santa Fe, fue uno de los últimos que habló, exactamente, y dijo que la agroecología solamente era posible en las ciudades urbanas, hablando de Santa Fe y Rosario. Entonces algunos compañeros que estaban le preguntaron, ¿y cómo? ¿Y en el interior qué hacemos? Y él respondió muy suelto bueno, en el interior está lo intensivo, dijo. Si hubiera un resguardo de 800 metros, se puede hacer agroecología. Esos 800 metros. Todos los pueblos tenemos derecho a la salud. Hay más de 100 organizaciones sociales que están luchando por un resguardo en los pueblos rurales. Por algo se están haciendo las caravanas para hacer visible a los pueblos involucrados. La primera que se hizo de Rosario a Ceres, se llegó a Ceres porque en Ceres están los 800 metros. Ahora se fue de Rosario, donde se salió de la zona sur, donde hay 180 silos y la gente realmente está muy comprometida con su salud. Hasta Basavilbaso, que realmente el encuentro de Basavilbaso fue ejemplar. Una localidad similar a la nuestra, ¿no? Donde está Fabián Tomasi. Basavilbaso. Sí, la misma cantidad de habitantes. Rodeado de campos, una cantidad de habitantes similares. Sí. Hay un director del hospital allí muy comprometido con el tema. Lescano, sí estaba presente y él en el hotel de que nosotros fuimos, el dueño del hotel dice, acá estuvo alojada Monique Robin, 15 días. Y yo la acompañé a todos los humedales que tenemos acá cerca y ella sacó muestras. Monique Robin es la que hizo el documental. La periodista francesa, sí, que está haciendo otra película. Y la empezó que está haciendo otra película y estuvo 15 días hospedada. Yo le hice de guía, dice, la compañía, todo.
los lugares donde están los depósitos de veneno, donde están las fumigadoras, los aviones, Por ahí, en Basadigaso, Laura, está este caso emblemático de alguien que manejaba un mosquito. No, avión. Un avión El manejaba. avión, sí, sí, avión, y él llenaba los líquidos sin ningún tipo Era de el que llenaba los protección. líquidos. Sí, sin ningún. Tomasi. Tomás, Fabián sí, Tomasi, sí. que hoy es Sí. Es un caso. emblema, porque estuvimos compartiendo en la casa de él. Es un emblema porque dice: yo me muestro, porque realmente es fuerte verlo, estar con él. Es alguien tan digno, tan digno, ¿no? Dice: yo me muestro para que la gente sepa lo que son estos venenos. Para cuando no hay protección y no nos protegen, sucede esto que me pasó a mí. Y no soy el único, dice. Pero él se animó a denunciarlo. Pero yo me animé a denunciarlo y me animé a mostrarme, dice. Porque en Ceres hay otro caso, por ejemplo, donde nosotros cuando fuimos a la caravana, habló la esposa de este fumigador con mosquito, y él estuvo, la señora empezó a contar cómo se estaba enfermando el hombre, y lo primero que hizo el productor fue echarlo. En lugar de protegerlo, echarlo. Después el hombre lo estaban por llevar a un neuropsiquiátrico de Oliveros, porque claro, afecta al cerebro, y ya venía la ambulancia, todo. Te estoy hablando de un fumigador de Ceres, nos contaba la esposa. Y yo me paré en la ambulancia y dije, lo metimos a mi esposo en la ambulancia, y le dije a los chicos, a los choferes, hasta Rosario no paramos. No, dice, pero si tenemos que llevar a Olivero. No, hasta el Centenario no paramos. Llegó al Centenario el hombre y empezaron los estudios. La llaman a la señora y le dice: señora, su esposo está envenenado. ¿Cómo envenenado? Si me dijeron que estaba enfermo de la cabeza. No, no, señora, no. ¿Qué profesión tiene su esposo? Y fumigador. Bueno, ahí nomás lo internaron. 6 meses internado estuvo. Más de 3 operaciones. Tenía comprometido el hígado, intestino y estómago. Más de 3 operaciones. Volvió, estaba en el encuentro en Basavilbaso el hombre, joven. Volvió, por supuesto que no puede acercarse más a ningún agroquímico, y la municipalidad le dio un trabajo menor, viste, de un poco esfuerzo, y fue el que hizo los choripanes y cuando fuimos a Ceres. Para allá. Laura, para ir cerrando, me Sí. gustaría tu posición. Estás recibiendo las informaciones de lo que está sucediendo con la Cátedra de Salud Socioambiental y Damián Bersenazzi, básicamente, ¿no? Hubo varios reportes en el periódico Rosario en los últimos días donde estamos conociendo cosas. Yo ayer dialogué con Marco Roberto, un estudiante muy ligado al equipo de Bersenazzi, chico de doctoras, y me comentó que está bastante difícil la situación. Sí. ¿Qué es lo que sabés? Lo que pasa, por supuesto que todo se está investigando, ¿no es cierto? Pero es algo que nosotros, las organizaciones sociales, un poco ya veníamos viendo, porque se ha amenazado a varios compañeros. Y lo que pasa es que Damián Bersenazzi, junto con María Dunda Caballero, Miriam Gorman, la gran licenciada en nutrición, que ese es otro tema, ¿no es cierto? Necesitamos que los nutricionistas nos hablen de los venenos que tienen los alimentos y de la soberanía alimentaria. Fueron a La Haya, al juicio sobre Monsanto. Se llevaron todos los informes. Bersenazzi se llevó los informes de los pueblos rurales de la provincia de Santa Fe. Caballero, Alejandro Caballero, un excelente abogado, llevó toda la parte legal. Bersenazzi llevó toda la parte de salud.
Miriam Gorman llevó toda la parte de soberanía alimentaria, que es lo que está sucediendo con los alimentos en esta zona de la Argentina, con la agroindustria. Que es el primer juicio a Monsanto. A Monsanto. Y un juicio revelador realmente por los informes, porque fueron contundentes. Y todo indicaría que a partir de esas presentaciones empezaron las presiones para él en la Facultad de Medicina. Indudablemente. Fue un antes y un después de La Haya. No hay duda. Lo mismo le pasó al doctor Medardo Ávila cuando fue lo de Montemaíz. Medardo Ávila trabaja en la facultad, es neonatólogo, uno de los más importantes neonatólogos de Córdoba, y yo diría que del país, que denunció los agroquímicos, y cuando se hizo el relevamiento en Montemaíz, que lo hizo él con la Universidad de Río Cuarto, bueno, también a Medardo Ávila lo querían echar del trabajo, le hicieron denuncias, mancharon su nombre de la forma más vil. A nosotros siempre nos dicen, lo que ustedes dicen no es cierto. Bueno, corrobórenlo ustedes, si no es cierto, y no lo hacen. Hagan estudio ustedes de que no es inocuo, y no lo hacen. Pero hay todas las organizaciones sociales, no solamente del país, sino extranjeros, han tenido el total apoyo incondicional a Damián Bersenazzi, a su equipo, y esto, como le pasó a Medardo Ávila, yo pienso que se va a revertir porque es una injusticia, y también los organismos internacionales ya están interviniendo, y que eso importa. Para las universidades eso importa. Vos fíjate que la de Río Cuarto también pasó lo mismo en Río Cuarto, cuando se hizo en Montemaíz. Montemaíz tenía los plaguicidas en el pueblo. En el pueblo, te estoy hablando en la plaza del pueblo, detectaron como 47 pesticidas. Tremendo lo de Montemaíz. Y en Basavilbaso, donde las maestras maestras rurales fueron las que hicieron el encuentro, en la escuela de la maestra Mariela Leiva, perdón el nombre, detectaron 7 plaguicidas en el patio de la escuela, más en el agua, más en el aire, más en el suelo. Quieren frenar la voz de las organizaciones sociales, quieren frenar los estudios que hacen parte de las universidades, porque ojo, seamos realistas, sabemos que las universidades, tanto de la minería como la de esta zona, están cooptadas por los agronegocios y por las mineras. No en vano Monsanto paga las Traffic para que los alumnos de Zavalla vayan a las agrofiestas esas que hacen, a las agroexposiciones, les ponen las chatas, le pagan los laboratorios. En la Universidad del Litoral lo pagó Bayer, en Zavalla lo pagó Monsanto, y así el CREA también hace lo mismo, pero no lo hacen de buenos, lo hacen para silenciar, para que haya una cadena de complicidades. O porque están convencidos de que eso no hace daño. Es un negocio. Y están convencidos de que es no un hace negocio, daño. pero ¿Creen no que están convencidos de que no hace daño? Es un negocio. Pero nuestra vida y la salud no es mercancía. Y en ese negocio, que es muy redituable, inmensamente redituable, porque Monsanto es una empresa química, no es una empresa de alimento, como nos quieren decir, de que alimentamos el mundo. En el 1970, esta señora Gorman, que es una eminencia, ya en 1970 la Argentina tenía alimento genuino para alimentar el mundo. Ahora no alimentamos el mundo, porque una parte va para agrocombustible, otra parte va para alimento de animales, otra parte va para alimento de mascotas.
y un 30% va para alimento, de los cuales la gran mayoría sufre de una epidemia de obesidad, más que todos los países capitalistas, ¿no es cierto? Y los millones de desnutridos, vos que has ido al Chaco, ¿no es cierto? Y ni hablar de África, toda esa zona, los millones, estamos hablando de millones de desnutridos que hay en el mundo. Entonces, ¿de qué alimento me hablan? ¿De qué alimentar qué? Los alimentos genuinos son lo que hacen los campesinos, los pequeños agricultores, no las grandes extensiones no la agroindustria que contamina, que son millones y millones de veneno que echan sobre nuestra espalda y que ahora lo estamos teniendo con los alimentos, porque ¿qué es lo que estamos comiendo? Preguntemos cuánto veneno tiene la papa, cuántos venenos lleva la zanahoria, cuántos venenos lleva la lechuga. A la lechuga le tiran el peor veneno. El nombre es raro, un ingeniero agrónomo, un clorporfiros, no sé si lo pronuncié bien. Eso le echan a la lechuga. O sea que cuando nos dicen que estamos comiendo cosas saludables, habló el Sei, es un periodista que estudió los arándanos. El arándano malo, el más contaminado, que encima es trata infantil que lleva el arándano, trata infantil, trata de esclavos, la producción de arándano. Acá en la Argentina, en Concordia, que lo estudió el Sei. Yo le compré el libro, después te lo voy a pasar para que lo leas. Y denunció la trata de infantil y de esclavos en Coronda. No sé, el Momo Venega, no sé qué hace, que no interviene. Y desenmascaró lo que son los arándanos, porque a nosotros nos dicen que los arándanos es maravilloso para el cerebro, sí, siempre y cuando no sea envenenado. Los venenos que lleva el arándano es de terrible. A nosotros nos queda el descarte, lo mejorcito va a Europa. Laura, te agradezco, como siempre, y bueno, y el mensaje que quieras, el párrafo final, desde tu lugar, desde tu visión de las cosas para nuestra ciudad. Bueno, yo quizás sea un poco una metralla de información, ¿no es cierto? Pero nosotros en esta zona tenemos, esto es un conflicto. Y no es que nosotros seamos fundamentalistas, como se nos quiere defenestrar, ¿no es cierto? O catalogar, como nos han dicho muchísimas veces. Nosotros no somos tampoco ambientalistas. No somos y lo vamos a decir, somos simples vecinos que luchamos solamente por nuestra salud, no solamente por la nuestra, por la tuya, por la de los demás, por el mismo productor que está envenenando al vecino, porque digámoslo eso, envenenando. Se hizo una encuesta en Totoras a los chicos de la escuela, pero no sé, en esa encuesta que yo le pregunté a los chicos, en esa encuesta estaba la cantidad de venenos que nos tiran en Totoras en las hectáreas sembradas. Ni idea, señora, me dijo el chico. Y en esa encuesta, que la hicieron acá en las escuelas, los chicos no sabían absolutamente nada. Raro, ¿no? No sabe, no contesta. ¿Quién hizo la encuesta? ¿Quién desde el ministerio llegó? No llegó desde el ministerio. Creo que es local. Local. Del ministerio no llegó. Para ver cuánto se conoce sobre medio ambiente. ¿Era el objetivo de la encuesta? Yo pienso que no. ¿No? Los lobbies están. Los lobbies, los que hacen lo que están a favor de esto, están hasta en las escuelas. ¿Vos crees que con esos resultados intentarían lo mejor, que no está preocupada lo mejor a los alumnos, a los chicos, es concientizarlo y darle la verdadera información de lo que son los agroquímicos? Pero lamentablemente
Traigamos a una escuela al doctor Oliva o al doctor Medardo Ávila, neonatólogo con las malformaciones que ve a diario producto de los agroquímicos. Esa información llevémosle a los chicos y que después ellos hagan su crítica al modelo. A lo mejor sus mismos padres son productores y pueden decirle, no, papá, mirá que me parece que el agua de Rosario está contaminada. Las cuencas de los ríos están contaminadas. ¿Por qué, papá, por qué vos estás produciendo en una laguna? Aparte de toda la problemática de las aves migratorias, ¿no es cierto? ¿Cuántos chicos de las escuelas han visto que sus propios padres han producido en las lagunas? ¿Cuántos? Habría que ver, habría que investigar. Yo creo que muchos. Muchas gracias.